Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, donde ya vamos a hacer más que todo un repaso de todo lo que hemos ido viendo en el transcurso de esta unidad. Claro que vamos a ir profundizando algunos temas, que también ya los hemos visto. La semana anterior hemos terminado de hablar con lo que es el reglamento, ¿no? Sobre lo que es el archivo, las técnicas de archivo. Hoy vamos a ver cuál es la definición de la labor de archivo y los objetivos de esta labor de archivo. ¿Ya? La labor de archivo debe adaptarse en todo momento a las características de la empresa. Es decir, que cada empresa es diferente a otra empresa. Cada empresa tiene su propio criterio de organizar, clasificar los documentos. No todas las empresas las clasifican igual. Si bien es cierto, la mayoría de empresas, algunas coinciden en los criterios, pero no quiere decir que sea el adecuado o sea el correcto. Cada empresa es libre e independiente de poder elegir o de poder tomar en cuenta diferentes características o criterios de organización de sus documentos, donde se les sea mucho más fácil ubicarlos. Ahora, gracias al archivo se puede recuperar y consultar documentos con información que puede ser de vital importancia para la empresa. ¿Ya? La empresa puede necesitar esta información para la toma de decisiones o los documentos pueden servir como elemento probatorio al defender un hecho ante un tercero. Cuando nosotros tenemos todos los documentos archivados, o sea, es decir, tenemos nuestro archivo donde guardamos ciertos documentos, a veces en la empresa viene algún reclamo, a veces viene, por ejemplo, entregaste una mercadería, ya te firmaron, entregaste y pasó un mes o 15 días de repente y viene el de la empresa y te dice que ha habido un error en la mercadería que has entregado, de repente en el precio o ciertas cositas, ¿no? Y te está probando ese documento sustentatorio, ¿no? Que sustenta, entonces tú también revisas y efectivamente se dan cuenta. Pero si no tuvieras ese archivo y no tuvieras ese documento, no podrías de repente dar soluciones a los posibles problemas que se puedan presentar. ¿Ya? La ley obliga a conservar determinada documentación surgida ante la actividad empresarial. Esto establece un periodo de conservación de 6 años desde su elaboración. Si esto no se realiza así, la empresa se puede enfrentar a importantes sanciones. Es decir, que si no hay información realmente que la empresa guarde o no lo tiene, entonces puede recibir sanciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros como empresa no guardamos las facturas cobradas, las facturas pagadas, no guardamos de repente guías de remisión o documentos sustentatorios o probatorios ante una entidad pública, como es en este caso de la SUNAT? ¿Qué pasaría? A ver, imagínate que estás trabajando en tu empresa y tú dices, ya tengo las facturas del mes de enero, febrero, ya no me sirven. Entonces yo voy a agarrar y esas las voy a mandar o las voy a desechar. Las rompes, ya me están ocupando campo. ¿Qué sucede si viene una auditoría y te pide los documentos de todo el año, incluso del año anterior? ¿Qué sucedería? ¿Qué le dirías? No los tengo, los he perdido, los he botado. No puedes hacer eso. Entonces simplemente al no tener documentos, la SUNAT, supongamos que viene una auditoría y no te encuentran los documentos probatorios, simplemente te va a sancionar. ¿Me entiendes? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ya, esa es la labor del archivo. Ahora veamos cuáles son los objetivos. Los documentos deben ser guardados y conservados correctamente. Con ellos se debe de evitar que se pierda, extravíe la información contenida en ellos. Así se cumple con la obligación legal y mencionada de la conservación de información jurídica ante la actividad empresarial. Cualquier archivo debe garantizar la fácil, rápida localización de cualquier documento guardado. Como hemos dicho, cuando nosotros guardamos debemos saber en qué archivo guardamos y poderlo encontrar de manera rápida. ¿Ya? Ahora, mediante la labor de archivo, la empresa puede controlar la información que entra y sale de la misma.
La gestión de información que se desarrolla en una empresa influye en la toma de decisiones. Por ello, la empresa no debe permitir que determinados documentos sean visibles, puedan perderse o extraviarse, y estos deben ser custodiados y protegidos de amenazas externas. Vamos a ver las 10 grandes reglas de archivo. ¿Ya? Primero, los documentos de un archivo deben ordenarse de forma que cualquier persona, aunque no conoce el sistema de clasificación utilizado, pueda encontrar cualquier tipo de documento en el menor tiempo posible. Es decir, todos los documentos se deben de ordenar según el criterio que cada persona tenga y se le sea más fácil ubicarlo. ¿Ya? Yo tengo, por ejemplo, supongamos, como les puse en el primer ejemplo, en la primera clase, tengo ciertos documentos. ¿Cómo los ordeno? Para mí de repente ordenar unos documentos en la carpeta A, otros en la carpeta B, de repente todos en la misma carpeta, con separadores, ¿no? Entonces dependiendo del criterio que cada uno de ustedes utilice para la organización de los documentos, pero que para ustedes sea fácil encontrar. No es guardar todo en un solo archivo y después cuando vengo y dice, ¿dónde está el documento? Ay, ¿dónde está? Y empiezo a rebuscar todo el archivo y no lo encuentro. Tengo que saber exactamente la ubicación de cada uno de los documentos, ¿ya? El registro, número 2, el registro de archivo sirve para dejar constancia de cualquier entrada o salida de documentación del mismo. En el caso de salidas es aconsejable dejar algún testigo de la posición ocupada por el documento en el archivo en el momento de retirar. El registro de archivos. ¿Y qué era el registro de archivos? A ver, André, ¿qué era el registro de archivos? André. A ver, ¿qué es el registro de archivos? Una constancia. A ver, nuestro registro de archivos, nuestro registro de archivos no es más que nuestro cuaderno, donde nosotros anotamos los documentos recibidos y los documentos entregados, para tener un control o una constancia. Por ejemplo, tú estás en el área A y viene un trabajador del área B y te dice, necesito que me prestes el archivo o que me pase el archivo número 2, digamos, ¿no? Un documento X. Entonces tú le pones salida de archivo al área B, o sea, ya la otra persona tiene que firmar que recepcionó ese archivo. Eso es para saber el seguimiento de nuestros documentos. Cuando tú vas a solicitar, por ejemplo, un certificado de estudios, igual te ponen los ingresos, ellos te anotan en un cuaderno de archivos el número de solicitud o documento ingresado según el cargo con la fecha. Y cuando tú recoges, te hacen firmar en ese libro de archivos, ¿cierto? Para eso es el registro de archivos. Número 3. No es aconsejable acumular excesiva documentación pendiente de archivar, ya que esto facilita el extravío de cualquier documento. Puede darse incluso la situación de buscar en el archivo de documento necesario que todavía no ha sido guardado. ¿Qué sucede? Por ejemplo, estás en una oficina, ¿ya? Pero profesora, ¿para qué voy a acumular documentos pendientes de archivar si apenas me lo entregan lo puedo archivar porque eso es fácil? Ya, pero hay situaciones en las que a veces tienes que registrar y después guardar. Por ejemplo, eres una persona eres asistente de gerencia y recibes documentos solicitando de repente algún documento en especial. Entonces todos se presentan y dejan esa solicitud, ¿ya? Entonces tú esa solicitud no la puedes en ese momento responder, ¿no? Ni la puedes archivar, tienes que registrarlo porque tienes gente que está esperando. A ver un momentito, por favor, si me dan unos minutos. Ok.
Entonces, cuando nosotros tenemos los documentos en espera, o sea, tenemos personas que están esperando y nos entregan documentación, no lo podemos archivar en ese momento, pero sí podemos archivarlos todos en ese mismo día, ¿no? De una vez que ingresan los documentos, yo voy registrando en mi registro de archivo y lo voy colocando en orden en un lugar determinado. En el momento que la gente se desocupa o ya no hay gente para atender en ese momento, entonces yo empiezo a archivar los documentos. Lo ideal sería, ¿no?, que llegue el documento y de frente lo archivo, pero a veces hay personas que están apuradas y que no se puede hacer esperar mucho a los clientes, entonces es en esos momentos donde yo acumulo ciertos documentos. Pero no debo de acumular los documentos para guardar, por ejemplo, del día lunes, del día martes, el día miércoles y recién el día jueves estoy archivando. No, eso no, porque si no se extravían los documentos, ¿sí? Bien. Luego tenemos el paso o la regla número 4. Un archivo en el que se guarden todos y cada uno de los documentos surgidos de las actividades empresariales. Es poco operativo, ya que contendrá multitud de documentos que carecen de valor. Es necesario ser selectivos en este valor, diferenciar lo útil de lo poco relevante y evitar acumulaciones, tal como se ha mencionado en el punto 3. No quiere decir que yo voy a guardar todos los documentos que ingresan a la empresa. Tengo que saber clasificar cuáles son los documentos que me sirven o que me interesan en realidad y cuáles son los documentos que simplemente no merecen ser archivados y ya desechos, ¿no? Como dice, ya para qué guardar tanto esos documentos, me va a ocupar espacio y no son útiles, ¿ya? Por ejemplo, yo les pregunto, el examen de un alumno del año pasado, ¿tendré que guardarlo? ¿Qué dicen ustedes? No, ya. Ahora, por ejemplo, una factura del año pasado, ¿puedo guardarla? Ya. ¿Por qué? Porque eso me sirve como hecho histórico sustentatorio cuando tenga que hacer los balances, ¿no? Y para comparar también los balances de año a año. Recibo una queja de un cliente de hace 3 semanas y esa queja ya fue atendida. ¿Deberé guardar esa queja? Claro. Entonces hay cosas que ya no se deben de guardar, solo lo necesario para no hacer todo un cargamontón. Luego, número 5, dice, cuando al clasificar la documentación decidimos abrir un nuevo expediente, es necesario asegurarse que dicho expediente no ha sido abierto con anterioridad. Así evitaremos duplicidades y facilitaremos la localización posterior de documentos. En este caso, por ejemplo, en los bancos, cuando ya hay expedientes de cada uno, ya tiene su historial, en ese mismo expediente se va armando los demás. O también para las historias clínicas, en las postas, ¿no? Si no lo encuentras, no es decir, voy a abrir otra historia clínica. Cuando vas a buscar en el sistema tienes 2, 3 historias clínicas. Entonces, nosotros no queremos que en los archivos haya pues duplicidad, sino si ya tienes un expediente o tienes una historia clínica, seguir dentro de esa misma historia. No es abrir historia cada que yo desee. ¿Sí? Número 6. Es muy recomendable utilizar cualquier tipo de señales visuales al clasificar la documentación, las carpetas y etiquetas de colores. Los separadores, los adhesivos en los lomos de carpeta facilitan la localización rápida de documentación. Entonces, siempre cuando tengo yo en un solo archivador, tengo que utilizar los separadores, debo de utilizar de repente alguna identificación de cada uno de ellos. ¿Ya? Paso número 7. Al igual que es importante archivar periódicamente, también es importante eliminar los documentos que no son útiles. El archivo es una herramienta útil y viva que solo debe contener documentación útil. En el momento que la documentación carezca de utilidad, deberá ser destruida.
es casi igual que en el punto número 5, ¿no? No, número 4, perdón. Entonces siempre debemos de clasificar bien los documentos. ¿No son útiles? ¿No son útiles? Y de una vez que ya han sido atendidos, también puedes echarlos. Son solicitudes para entrega de certificados de hace 2 años. Ya se entregó los certificados. No tiene caso que los siga guardando. Ya lo elimino. Ahora, el archivo debe procurar que los documentos contenidos en él estén seguros y no sufran modificaciones ni ningún tipo de daño durante su conservación y custodia. Todos los documentos que están archivados deben de permanecer intactos, no deben de estar dañados ni obstruidos. Es conveniente agrupar ciertos documentos para evitar la pérdida de información en documentos con respuestas. Es bueno adjuntar una copia del documento al que respondemos. También es interesante colocar la documentación más reciente al principio del conjunto del documento. Profesora, pero si ya se dijo, por ejemplo, que si es una solicitud la cual ya ha sido atendida, entonces ya no tiene caso que yo siga guardando ese documento y lo desecho. ¿Está bien? Puede ser que esté bien, eso sería lo correcto, pero ¿cuál es el detalle? Que a veces se presentan situaciones en las que vienen a reclamar. Supongamos que te han solicitado un certificado de estudios y tú has leído mal y has entregado una constancia de estudios. Supongamos que no viene el titular a recoger y mandó a otra persona. La otra persona no sabía y firmó que recogió el documento. Pasan 2 días o 3 días y viene el titular y te dice, ¿sabe qué? Yo he solicitado un certificado de estudios y me han entregado una constancia de estudios. Quisiera saber a qué se debe eso. Y tú no le vas a decir, pues no, usted ha solicitado una constancia. Entonces tú tienes que ir a tus documentos y después de que ya has entregado y ahí está la copia que te firme el cargo de que ha recogido, si es que no tienes un registro de archivo, claro, entonces tú agarras y revisas y efectivamente es un certificado. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubieras desechado? No hubieras podido dar solución al problema. Entonces, profesora, ¿cuánto tiempo es recomendable que yo pueda guardar esos documentos después de haber sido atendidos? Recordemos que un documento, cuando son constancias, son certificados, tienen validez hasta por un periodo de 3 meses. Después de 3 meses se debe de actualizar la información. Ciertos documentos, ¿no? Hay otros documentos que ya se debe de actualizar inclusive después de 1 año, pero no vas a guardar por todo 1 año. Siempre las empresas tienen un reglamento donde dice cualquier reclamo darse dentro de los 7 días hábiles o 15 primeros días, de acuerdo al reglamento de empresa. Si la empresa está dando para cualquier queja, sugerencia o cualquier problema, inconveniente que tengan con la documentación, solucionar dentro de los 7 días hábiles, y si en esos 7 días no han venido a reclamar, ya lo puedes desechar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también el periodo que pone la empresa. ¿Ya? ¿Hasta ahí está todo claro o tienen alguna duda o consulta? Hablen, jóvenes. Ya, muy bien. Ahora, tenemos, ¿cuál nos sigue? El número 9, ¿verdad? No, la número 10. Es recomendable colocar la documentación en el archivo buscando que esté visible para una posterior búsqueda. Una buena forma es doblando los documentos de forma que se vea el inicio del mismo. Como les digo, siempre saber dónde están nuestros documentos que estamos guardando, ponerle alguna pestañita o algo que nos pueda identificar rápidamente al archivo. Muy bien. A ver. Bien, dice así. Tipos de archivos empresariales. Existen diferentes tipos de archivos en función de la frecuencia de uso, de la documentación, del soporte utilizado para contener el documento o la localización física del archivo. La frecuencia de uso de la documentación. Primero tenemos la documentación según su uso. Y dentro de los usos tenemos los activos, semiactivos y los inactivos.
Los activos se pueden denominar archivos de oficina o archivos de gestión. Bien, les comentaba acerca de la frecuencia del uso de la documentación. Los archivos deben de guardarse también de acuerdo al uso, ¿ya? Tenemos los archivos activos, los semiactivos y los inactivos. Los activos son aquellos archivos de gestión que contienen documentos que son utilizados frecuentemente. Es decir, todos los días yo necesito de esos documentos para hacer el trabajo dentro de una oficina. Son los archivos que los utilizo diario, de manera frecuente, ¿ya? Por lo cual se deben de localizar en un lugar accesible y cercano al puesto de trabajo, para evitar pérdidas de tiempo innecesarias. Por ejemplo, tengo facturas por pagar, tengo notas de pedido, tengo documentos que manejo de manera diaria. Entonces yo no lo voy a guardar en el archivo que está en el archivo general, digamos, ¿no? Que está lejos de mi oficina, entonces para mí va a ser incómodo. Esos documentos los debo tener en mi oficina, debo tener mi archivo dentro de la oficina, porque para mí es rápido poder acceder a ellos y buscar la información que necesito, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con los semiactivos? Los semiactivos son los documentos que tienen una actividad no muy frecuente, es decir, puede ser que tengan una actividad un día sí, un día no, o una vez a la semana o una vez al mes, requiera de esos documentos, o sea, no con una frecuencia, no como decir interdiario tampoco, ¿no? Ni todas las semanas, ¿no? De repente puede ser que una semana sí, otra semana no. Son más que todo documentos que tengo que consultar de manera espontánea, no todos los días. Entonces, esos documentos, ya, esos documentos que dice se trata de poca actividad que han sido retirados del archivo y por haber terminado de realizarse la operación relacionada con ellos son consultados con poca frecuencia. Su conservación puede deberse a una obligación legal o relacionada con ellos, por ejemplo, pedidos ya entregados, facturas contabilizadas o proyectos finalizados. Estos archivos se pueden localizar en dependencias habilitadas para ellos. En una o dos personas controlan esa entrada y salida de documentos de esas instalaciones. Cada cierto tiempo el archivo semiactivo es vaciado de documentos. Algunos serán enviados al archivo inactivo, mientras que otros serán destruidos. O sea, en esta parte de los semiactivos, los que utilizo de repente pasarán a un archivo inactivo cuando ya deje de utilizarlos, o algunos que ya los tendré que eliminar, ¿no? Que ya no vale la pena conservarlos. Entonces, semiactivos no están dentro de la oficina, sino tienen un lugar especial de archivos. Y los archivos inactivos, conocidos también como archivos pasivos o archivos históricos o definitivos, contienen documentos que rara vez son consultados. Es decir, documentos que ya no los utilizan en el día a día de la empresa. Solo con un valor legal o documental, pues si se revisará pues una vez al año y esto de repente, ¿no? Por ejemplo, las facturas contabilizadas de hace 3 ejercicios económicos, de hace 3 años, de repente. La consulta de los documentos contenidos en un archivo inactivo se hace previa solicitud del interesado, ya que suelen localizarse en las sedes centrales de la empresa. La empresa tiene un lugar especial para estos archivos inactivos. Cuando la documentación deja de tener valor o legal, debe ser destruida. Ya cuando esa documentación ya no sirve, ya no vale, entonces ya la destruye. Hasta ahí está claro, ¿verdad? ¿Están ahí? Ahora, la localización física del archivo. La mayoría de empresas tienen archivos en formato de papel y algunos en formato digital. Tenemos la gestión centralizada de archivo, ¿ya? ¿Qué significa centralizada? Que tenemos estos archivos en una sola parte de la empresa. Es decir, la empresa
designa un área exclusivamente de archivos y cada que yo quiero un documento, sea de manera frecuente, de manera semifrecuente, entonces yo tengo que ir al archivo y solicitar esos documentos cada que los necesite. Esa es una gestión centralizada de archivo. Dice, la empresa que gestione sus archivos de esta forma guarda toda su documentación empresarial en un mismo lugar. Este sistema establece un responsable de archivo que se encarga de la clasificación, ordenación de información, así como de su guarda y custodia. ¿Ya? Las ventajas. Ahorro de espacios y recursos. Mayor control sobre la información que se archiva. Siempre de la misma forma. Reducción de las posibilidades de extravío, localización permanente de documentos. Siempre tenemos la certeza de saber dónde está localizado un documento. Esa es una ventaja. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? Es un sistema poco útil si queremos localizar un documento de manera rápida. Por ejemplo, yo estoy trabajando en mi oficina y necesito un documento con urgencia. No voy a tener que ir hasta la central de archivos, presentar mi documento, firmar para sacar un documento. Me es mucho trámite y pierdo tiempo. Y ustedes recuerden que cuando nosotros trabajamos en una empresa, para nosotros el tiempo vale oro, ¿cierto? Ahora, la gestión burocrática y rígida se puede llegar a ser poco operativa. A veces no va a ser muy operativa, donde todo tenemos que seguir un orden o ir para ahí perdemos tiempo. A veces ya se nos olvida lo que tenemos que hacer. Entonces hay que tener, las cosas se hacen en el instante y tenemos que tener la documentación a la mano. Veamos la gestión descentralizada del archivo. Cada departamento tiene su propio archivo, en el cual guardará y almacenará la documentación sugerida del desarrollo de sus actividades. ¿Cuáles son las ventajas? Hay un rápido acceso a los documentos, ya que se conservan cerca del usuario, es decir, cada uno, ¿no? En cada área tenemos nuestro propio archivo. Uy, qué fácil. La reducción de costos derivados de mantenimiento y grandes instalaciones de archivo, ya no tendremos que adecuar un lugar exclusivamente para archivo, ni contratar a una persona específica para el área de archivos, ya que nosotros mismos podemos ver en nuestra propia área. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que surgen diferencias en la forma de clasificar los documentos. Cada área tiene su propio estilo de clasificación, ¿cierto? Provocando que no se localicen con facilidad ciertos documentos. Incluso se pueden perder algunos. La multiplicación de espacios y equipos de archivo en los distintos departamentos ocasiona un peor aprovechamiento. Nosotros para trabajar necesitamos un espacio amplio, cómodo. Imagínense si en cada área tenemos nuestro propio archivador o nuestros propios archivos. Sector de archivo nos ocupa espacio y a veces nos limita al espacio que ocupamos. Esos son los inconvenientes. Tenemos una gestión mixta de archivo, que son los archivos activos y semiactivos están descentralizados en los distintos departamentos empresariales, existiendo un único archivo inactivo centralizado. ¿Cuáles son las ventajas? Mayor control sobre la documentación, mayor operatividad en el desarrollo de las funciones, gracias al desarrollo de un sistema descentralizado. Los inconvenientes, no se presentan inconvenientes. La gestión mixta de archivo es tener en nuestro archivo los documentos que están activos, los que sí utilizo de manera diaria, y colocarlos de manera inactiva, o sea, colocar de manera centralizada los documentos inactivos o poco activos, ya van dentro de un solo archivo, ¿ya? De esa manera puedes tú evitar de que se pierdan los documentos y puedes trabajar de una manera más eficiente. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Vamos con la ronda de preguntas entonces.